Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Hoy mi intención es la siguiente. Muy así a grosso modo, lo que voy a intentar va a ser de crear. Empezaremos por lo básico. Imaginémonos que estamos programando un juego, que estamos programando una aplicación que tiene cualquier cosa espacial. Espacial en el sentido de que necesitamos coordenadas. Quiero programar una clase que sea un vector, ¿de acuerdo? Empezaré por un vector 2D que tenga esto. Coordenadas X e Y. Y programaré la suma de vectores y la multiplicación de vectores, en este caso, o multiplicación por escalar. Esto serán un pelín de matemáticas, pero ya veréis. Entonces, partiendo de esta base, empezaré a hacerlo crecer y empezaré a añadirle sofisticación hasta llegar a una solución genérica que yo creo que puede quedar muy guapo. Entonces, ¿qué tengo montado yo aquí? Aquí tengo montado un proyecto que ya lo he preparado, es sencillito. He creado una librería, Lath, la he llamado así. Básicamente es L de Lolo y Az de Math, matemáticas, así que Lath. No preguntéis, yo para poner nombres, ¿no? De esto. Y luego he hecho un pequeño proyecto de tests, ¿de acuerdo? El proyecto de test va a servir sencillamente para testear la librería. Yo implementaré las cosas aquí y lo que haré después será ejecutar el proyecto de test, porque la idea es que esto sea genérico. Entonces, pues nada, vamos a ello. ¿Qué es lo primero? Vamos a crear nuestro primer fichero, que va a ser el fichero del vector. Ay, perdón, esto aquí no, me he colado. Entonces, aquí tengo, fijaros, tengo Lath, tengo include. Voy a crear una carpeta nueva, que la voy a llamar Lath. Y aquí voy a crear mi ficherito vector.h. Sí, perfecto. Esto lo añado al proyecto, vector.h. Y aquí voy a montar la base, ¿de acuerdo? Empezaremos por lo más básico de todo. Haremos un pragma, namespace Lath, para que quede todo más o menos bonito. Y aquí ya le estampo la clase vector 2D con dos atributos. Un float x y un float y. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto, y que ya, esto en principio ya es funcional, ya tiene que pasar cosas, y lo probaremos, a ver, que quito cosas, en la parte de tests. Haremos un test básico, esto lo dejaré comentado por si lo necesito después, y voy a probar cómo iría esto. Haremos un Lath vector 2D v.x es igual a 4.0f, v.y es igual a 2.0f. Y vemos, ya os aviso que esto no va a compilar. Vale. Fijaros que nos dice, nos da un montón de problemas. Oye, que el Lath no es un espacio, que no sé qué sube, bla, bla, bla. Esto es porque no he configurado bien el proyecto de test. Por regla general, lo que hay que hacer es aquí, en propiedades, comprobar. En C++. Estoy trabajando en Visual Studio, pero esto lo podéis configurar en cualquiera, ¿eh? Yo esto también lo he hecho en Xcode, en GCC también funciona igual, no es problema. Buscar lo que serían los directorios de inclusión, include directories, que se llama, y añadid el directorio donde están los .h que os interesan, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a añadir uno, que va a ser este. Vale. Y entonces cuando tengáis esto y estéis trabajando sobre todo en Visual Studio o en Xcode, que hacen lo mismo, fijaros en el path. Si es un path absoluto, por regla general, mal. Lo que necesitamos son paths relativos. Entonces lo que yo sugiero siempre es venir aquí, una vez tenéis este path, le dais a macros y buscáis el solution dir o project dir. No, project dir. ¿Vale? Y fijaros que tiene aquí tendremos el project dir. Así que ponemos project dir. Esto se reemplazará adecuadamente.
también include no me lo ha pillado, vector.h, pero no problema. Vamos a ver. Vale, me falta uno. Aquí podéis ver el resultado. Ahora es la típica mierda que tengo preparada aquí todo el guión y me voy a quedar... ¿Cómo que no? Ay. Las test, Visual Studio... Vale. Ahora sí. Entonces ahí tenemos el vector. Compilamos. Perfecto. Vale. Claro. Ahora voy a implementar la operación de suma. Que yo pueda tener dos vectors 2D. V2. V2.x es igual a 1.0f. V2.y es igual a 3.0f. Y que yo pueda crear aquí un lat vector 2D result es igual a v más v2. ¿De acuerdo? Esta será la primera operación que implementaré. Esto evidentemente lo compila. Dice, oye, que no encuentro qué narices significa esta mierda que me has pasado. En este caso el símbolo más entre dos vectores 2D. Pues bien, la forma de hacerlo esto, que también esto ya empieza a ser un pelín de magia oscura, aunque esto a la gente le gusta un pelín más, es implementar operadores, que son unas operaciones especiales para decirle, oye, C++, cuando me pongas este símbolo, en el fondo lo que quiero que hagas es que que llames a esta función. Y esto se haría vector 2D y el nombre es operator más. Y le pasamos el otro. Y lo hacemos con esto. Esta operación lo que hace es, oye, cuando pongas un símbolo más entre un vector 2D, que es el propietario de la operación, y en este caso otro vector 2D, pues por favor me llamas aquí. Entonces, ¿qué devolverá esta operación? Vector 2D result.x es igual a this x más y other.x. Luego tendremos result.y es igual a this y más y other.y. Vale, y devolvemos result. Entonces esto, si yo lo ejecuto, tendría que compilar y tendría que funcionar. Y aquí es donde vamos a utilizar los tests. Esto básicamente, bueno, voy a ejecutar. ¿Vale? Fijaros que resulta es 5, 5, que es 4 más 1 y 2 más 3, que en este caso es 5, 5. Si en vez de tener esto, tuviésemos esto, nos daría 4, 1. Ahí, 5, 4. Vale. Y ahora es cuando decimos, oye, a ver un momento. Yo tengo aquí un vector 2D, efectivamente, pero el tipo siempre es float. Es decir, yo no, si necesito un vector 2D de doubles, ¿qué? ¿Tendría que hacer otra clase? ¿Tendría un vector 2D float y un vector 2D double? Copiadas. Bueno. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí es donde empieza la magia. Haremos lo que se llama un template. ¿Y qué es un template? Un template en el fondo no deja de ser un parámetro de clase. Y cuando digo parámetro de clase, pues me refiero a, oye, cuando yo instancio esta clasecilla vector 2D, lo que quiero es decirle, oye, me haces un vector 2D de floats, o de enteros, o de doubles. Igual como habéis utilizado alguna vez un set o un map, stdmap, y le pasamos cosas. ¿Sí? O el vector de la std. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos esto? Palabra clave, template typename t. Template, palabra clave, y entre
los triangulitos estos, decimos los parámetros que queremos. Y aquí podríamos poner parámetros tipos números, podríamos poner otras cosas, normalmente básicas. La clave para decirle nombres de tipos es typename. ¿Cuál es la gracia ahora? Que yo dentro de esta clase puedo utilizar t en vez de lo que a mí me interese, de forma que yo aquí lo que crearía no sería un vector 2D normal, sino que sería de float. Y aquí también sería de float. Y esto sería un resultado de float. Fijémonos que ahora lo que haré, y es la primera magia, es en vez de utilizar float, utilizar t. Y la operación la definiré sobre t. Que en este caso será precisamente eso. Vamos a utilizar un template para poder generalizar las operaciones. Ahora yo tengo mi vector de floats, pero nada me impide crear un vector de doubles. Ni nada me impide crear un vector, bueno, v3. Ni nada me impide crear un v4 que es de ints. ¿Sí? Esa para mí es la esencia, para mí esa es la gracia. Vale. Es decir, acabamos de parametrizar nuestra clase. Y la verdad es que los templates la base es esta. Es decir, no necesitamos ya nada más. Sencillamente nos limitamos a poner parámetros, tic, 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 en nuestras clasecillas y dejar que funcionen. Entonces, otro caso que podríamos nosotros considerar aquí. El operador de multiplicar. Yo puedo decir, oye, cuando yo multiplico mi vector, volveré a los floats, que es el más fácil. ¿Cuánto tendría que dar? La vector 2D float r es igual a v, que es el de antes, por 4. Fijaros que esto es una operación válida, con lo cual yo necesitaría, pues serían 4 por 4, 16, 4 por 2, 8. Tendría que dar. Pues bueno, lo que voy a hacer aquí va a ser implementar esta operación. Lo mismo, un operator. Vector 2D de t. Operator asterisco. Pero claro, ahora será vector multiplicado por, y en este caso, tipo genérico normal. Donde mi result va a ser la multiplicación. Ok. Vale. Esto ya va a funcionar. Aquí tendríamos nuestra operación. Efectivamente, esto devuelve un vector de float. Y si yo ejecuto esto, R tiene efectivamente el valor 16,8. De momento esto es la primera fase. Es, una, implementar los operadores. Dos, poner los templates adecuados. Pero, y aquí es donde empieza la magia, esto no está bien. No está bien por el siguiente motivo. Yo, en C++, puedo tener double D o num1 que es igual a 4.0, float num2 que es igual a 1.2.0f, y yo puedo multiplicarlos. Yo puedo decir, oye, algo num3, que ahora veremos el tipo, es igual a num1 por num2. ¿Sí? ¿Qué tipo tendrá esto? Bueno, ahora lo veremos. Pero claro, num3 ¿de qué tipo es? Y aquí depende de nuestro compilador y de los tipos que estemos pasando. En este caso, si yo multiplico un double por un float, lo que tengo aquí es que num3 será un double. Por regla general siempre se queda con el de mayor precisión. ¿Veis aquí que pone double? Si esto fuese un float, num3 ahora es tipo float. Y si esto fuese un int, num3 sigue siendo de tipo float, pero en cambio si este pasa a ser un int, fijaros que el tipo de
num3 va variando en función de la combinación de tipos que yo le pongo. Si este es un signet, esto pasará a ser un signet. Ah, sí, qué divertido. Si yo multiplico un entero sin número sin signo por un entero con signo, me sale uno sin signo. Pues vale. Lo que usted diga, señor C++. Vale. Entonces, ¿qué tendría que pasar si yo multiplico? ¿Qué tendría que pasar si yo multiplico? Ah, mira, está aquí Producer. Buenas, Producer. Hacía tiempo que no te veía. Vale. ¿Qué tendría que pasar si ahora multiplico un vector 2D normal por algo que no es su tipo? Fijaros, yo podría hacer v asterisco. Voy a hacerlo con un double. V asterisco num2. Y fijaros lo que me está diciendo, y esto está mal. Me dice, oye, si multiplicas tu vector de floats por un vector por un double, me devuelve un vector de floats. Que eso no es correcto, ya hemos visto que float por double da double. Lo cual significa que esto está funcionando mal. Claro, ¿cuál es la clave aquí? La operación que yo he hecho no está bien. Yo tengo que permitir multiplicar mi vector 2D por cualquier tipo, no solamente por t, que t será en este caso float. Pero no solamente por float, sino también por cualquier otra cosa, por double. Y el resultado tiene que ser coherente. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner un template, no solamente a la clase, sino que lo pondremos a la función. Y cuando colocamos esta etiquetilla aquí, lo que nos ocurre es que nosotros podemos, dentro de esta operación, incluida la definición, utilizar T2. ¿Sí? Claro. Pero ahora la pregunta es, oye, vale, muy bien, todo lo que tú quieras. Uy. Pero... Espera un segundo, yo tenía aquí cosas. Vale. Disculpad un segundito. Vale. Yo tengo aquí mi operación, pero claro, esto sigue devolviendo un vector de t. Yo no quiero que sea de t. Yo lo que quiero es que sea un vector de alguna cosa que sea coherente con la multiplicación entre mi tipo t y mi tipo t2. Aquí entonces ya empezaríamos a ver, oye, ¿cómo podemos montar esto para que... A ver... El tipo sea el que toca. Claro, porque aquí podría poner t, podría poner t2. No, yo no quiero ninguno de estos. Yo creo que sea la propia multiplicación. Entonces, una de las cosas de C++ que tiene, y que ahora veréis que yo creo que es muy chula, es poder decir que el tipo devuelto sea autogenerado y el código lo hacemos aquí dentro, apropiadamente. ¿Ok? ¿Qué será el resultado? Lo llamaremos R. Y aquí tenemos que añadir alguna cosa para calcular R, donde R tendría que ser el resultado de la multiplicación de T1 por T2. A ver, un momento, perdonad. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues aquí es donde siguen con las templates, ¿de acuerdo? Y esta sí tendréis que hold with me, porque esta es complicada. Pero básicamente lo que haremos será preguntarle por la multiplicación de tipos. Y le diremos, oye, a ver. Vamos a crear un ficherito nuevo. A ver, carpeta contenedora, ahí lo tenemos. Y aquí empezaremos con... ¿cómo podemos llamarlo a esto? Operation Devs. Vamos a poner aquí Operation Devs.
vector va a incluir operation defs, correcto, y operation... ¿Cómo que no se encuentra? Si están en el mismo. Sí. Y aquí vamos a crear lo siguiente. Pragma once, namespace left. Y vamos a poner definiciones de nuestras operaciones. Namespace. Hablaremos de la suma. ¿Ok? Y luego hablaremos... Bueno, perdón. Hablaremos de la multiplicación. Entonces vamos a ver cómo definimos, y aquí ya hardcore, un tipo de forma que, dados otros dos tipos, nos diga el tipo resultante de multiplicar. Y aquí se hace con using type, este nombre lo pongo yo, y lo que voy a hacer aquí va a ser utilizar una cosa también, esto es magia oscura, yo os he avanzado que esto sería magia oscura. Vamos a utilizar una palabra clave, decal type. Decal type es una pequeña expresioncilla de C++ que nos dice, oye, ¿qué tipo sería la cosa que yo pongo aquí dentro? Con lo cual, si yo aquí pongo 4 más 5, esto me dirá, oye, ¿de qué tipo sería el resultado de sumar 4 más 5 y multiplicarlo por 2.0f? Y entonces type nos diría float. Si no, esto nos dirá int. Más 5.0. Y ahora nos dirá double. ¿De acuerdo? O sea, fijaros que decal type lo que hace es, le ponemos cualquier cosa aquí dentro y nos devuelve el tipo. ¿Ok? Pues nada, esto seguimos, vale. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero preguntarle el tipo de dos cosas genéricas. Y aquí siguiente, templates. Ya os he avisado que utilizaríamos templates. Tercer uso de las templates. Tenemos a Watson Girl 2, que ha puesto una cara de espanto. ¿En qué lib está decal type? Decal type no está en ninguna lib, está en el lenguaje. Esta es palabra clave de C++, igual que switch, igual que if. Lo que pasa es que switch y if son... Esto se aprende por regla general y hoy estamos en modo oscuro. Decal type no la conoce mucha gente. Y ahora hablaremos de su hermana, que es el decal val. Pero bueno. Decal type se utiliza muchísimo, ya que estamos, porque imaginaros que tenéis cualquier estructura complicada, por ejemplo un miembro, ¿vale? Aquí le pondré, tenemos struct bla con cosas dentro. Y tenéis un objeto bla, una variable m1 y queréis hacer una copia. Y realmente no sabéis el tipo en ese momento, podéis hacer decal type de m1, declarar una variable, copy, es igual a m1. Básicamente has dicho, oye, no es el tipo de esta cosa que hay aquí dentro, este es el que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Esto se utilizaba mucho antes del año, bueno, de la versión del C++ 11. Ahora está la palabra clave auto que se ha comido algunos casos del decal type. Pero el que nosotros estamos, hasta donde yo sé, no. Vale. Entonces, aquí dentro, ¿qué tenemos que ponerle? Pues tenemos que ponerle nuestra expresión que nos interese, templates. Oxliso pone aquí la referencia de decal type en CPP Reference. Muy interesante CPP Reference, Yo la utilizo un montón para el trabajo. Porque aquí, bueno, si sois la primera vez que venís, yo me dedico a C++ profesionalmente, hago videojuegos, C++ a tope, y me encanta, la verdad es que me encanta. Y Oxliso, o 0 por liso, nos sigue, gracias por el follow, bienvenido. Espero que lo pases muy bien. Y bueno, ya que estamos, digo el horario. Normalmente yo los viernes me dedico a programar un videojuego en Unity. ¿De acuerdo? Que en ese caso sería C#. Y los martes a veces, como hoy, hago cosas especiales. Y hoy me ha dado por dar templates y concepts y mierdas de C++ avanzadas. Y así que hoy estamos con eso. A veces también hago Unreal, por ejemplo. Los pocos que quedamos de C++ tenemos que apoyarnos. La verdad es que sí, cada vez hay menos. Hay muchos lenguajes, a ver, con cariño, hay lenguajes muy buenos por ahí. Pero el C++ empezamos a ser gente nicho, que hay poquitos. Ay, yo no voy a manifestar mi opinión sobre otros lenguajes. Aquí, al menos. Yo hay lenguajes que odio un montón, lenguajes que me gustan mucho.
En fin, al tema. Typename T1, Typename T2. Y claro, aquí diríamos, ¿podemos hacer eso? T1 más T2. En principio no, Error type, ¿veis? Esto ya no está funcionando. Apuesto que das Java. Yo en la universidad estudié Java. Java a tope y lo he dejado, el Java. Hace mucho que no toco Java. Así que no sabría decir si lo odio o no. Desde luego en las prácticas de la universidad lo odiaba en profundidad, eso sí. Vale, claro, aquí me dice, oye, Deckel Type tiene que ser alguna cosa concreta. Tienes que darme chichilla, no puedes darme tipos, no puedo sumar tipos, si no sería la más de fácil. Y aquí es donde entra la pareja del Deckel Type, que es el Deckelval. Le dice, oye C++, yo tengo este tipo. Es la opuesta. Te doy un tipo y haces ver que tienes un valor. Que en este caso es así, la estructura. Este de Deckelval, que no me acuerdo, tengo aquí la chuletilla, un momento que la miro, de dónde está el Deckelval en Utility. ¿Vale? O sea, Deckeltype y Deckelval son parejas, son simétricas. Deckeltype le damos una cosa concreta, una expresión, una variable, y nos devuelve el tipo. Y Deckelval le damos el tipo, así de esta forma, y nos devuelve un elemento, una expresión, una variable que tenga ese tipo. Sin tener que decir una variable de tipo especial. Así queremos Deckeltype de T1, Deckeltype de T2. Y de esta forma, aunque quede un poco así raro, le decimos, oye, cuando me multipliques dos valores, el tipo que voy a necesitar es este. Y esto es lo que vamos a usar aquí. Aquí. R será mult type de T y T2. ¿Ok? Evidentemente podría haber puesto aquí el carro este, pero no voy a poner el carro aquí, lo voy a dejar aquí bien puesto porque lo voy a necesitar más veces. Entonces, el vector que yo tengo es de R y esto a priori ya tendría que funcionar. Entonces, si esto compila... A ver, que esto... ¿Vale? ¿No me dices el tipo, majete? Pues no me digas el tipo. Vale, eso es esto es un vector de doubles. Efectivamente, lo he hecho bien, ¿vale? Es decir, resulta ahora mismo es un vector de doubles. Si yo ahora pongo aquí un int, esto tendría que ser, ¿veis? Vector de float. Double. Me dice R. ¿Por qué me dices R? En fin. Si lo has hecho bien, amigo, antes. ¿Veis? Que tiene menos... A ver, una trampa, ¿eh? Si utilizáis Visual Studio y queréis saber nuevamente la diferencia entre floats y tal, mirar la cantidad de ceros. Si hay pocos ceros como aquí, esto es un float. Si hay muchos ceros, es un double. En este caso es un vector de floats. Ok, vamos a hacer lo mismo para la suma. Que en este caso será... Hago un copy-paste, Sum. Tal cual. Será la expresión de la suma de las dos. Y en mi vector, esto va a devolver auto. Le voy a pasar también un template, voy a parametrizarlo. Y aquí le pasaré un vector de T2. Dejo luz que tengo que hacer aquí unas cosillas. Vale, gracias. Auxliso. Estaré, no sé, supongo que una horita y media o algo así, lo que me dé tiempo. Quiero llegar a hacer un concept, que esto es C++20 avanzado, ya, o sea, es magia oscura, profunda y además moderna. Y cuando lo tenga, using R es igual a lo mismo. Sum, en este caso, type de T2. Importante mantener el orden, Sobre todo, imaginaros que aquí tuviésemos objetos, cosas que depende del orden en que las pongamos, devuelven tipos distintos, que las hay.
Vale, esto a priori tendría que estar también ya funcionando. Si ahora tengo un vector de floats R y un vector de doubles R2, perdón, no R, V2, v2.x es igual a 2.0, v2.y es igual a 3.0, y ahora en teoría podría sumarlos, y esto me tendría que devolver un vector de doubles. Sí, fijaros que el double en este caso tiene prioridad. Si sumo un vector de float y un vector de doubles, el resultado es un vector de doubles. ¿Veis? A ver, esto ya empieza a ser un pelín oscuro, pero se puede tolerar. Lo que ponemos son parámetros de tipos, es decir, oye, te voy a poner aquí cualquier tipo y tal. Vale. Y ahora la siguiente pregunta es, oye, vale, a ver, yo aquí tengo mi vector 2D, tan bonito, tan bien hecho, pero si ahora quiero un vector 3D, porque estoy haciendo un videojuego y necesito coordenadas en 3D porque mi videojuego es en 3D. ¿Qué hago? Copy-paste. Así. Copio todo el código que tengo, pongo aquí un 3 y añado una Z. Y cambio cada una de mis operaciones para que tenga Z también. No sé si veis que esto no es óptimo. ¿Ok? Claro, yo no quiero tener que tener mi clase duplicada para si es vector 2D, si es vector 3D. ¿Y qué pasa si algún día necesito un vector 4D? Que por cierto en videojuegos se usan. ¿Ok? Vale, no quiero esto. Vamos a exprimir un poco más. Espera, voy a borrarlo. La borro. Vamos a intentar exprimir un poco más nuestros templates. Hoy vamos a hablar de templates, hablamos de templates. Aparte de poner templates de tipo, podemos poner templates con valores concretos. Números, para que nos entendamos. Entonces yo puedo decir, oye, que esta clase la voy a parametrizar con dos cosas. Primera cosa, el tipo interno. Perfecto. Segunda cosa, cantidad de dimensiones. Aquí podríamos poner un int. Pondré un int. Tendría yo tentaciones de poner un size t, ¿vale? Pero prefiero no complicar esto. Le pondré un int y seremos felices, salvo que en algún momento el compilador me diga, tipo malo. De dimensions. Le llamaré dim. Ahora ya no tengo yo un vector 2D. Tengo un vector. ¿Vale? Y aquí me pasan un vector. Claro, y ahora donde yo tenía vectores, necesito también añadir mi otro parámetro. Entonces, en la multiplicación esto es fácil. El resultado siempre será de las mismas dimensiones. Y la suma, a priori, vamos a dejarlo que podamos sumar solo vectores del mismo tamaño. Entonces, faltan cosas, ¿eh? No os penséis que he terminado, ni mucho menos. Voy a tener que hacer las cosas bien. Yo ahora, mi vector ya no es de float, es de float 2. Y mi vector no es de double, sino que es de double 2. Y el resultado ya no es un vector 2D. ¿Sí? Vale, y ahí dices, bien, ya, pero sigues teniendo en tu clase X e Y. Y si es un vector de 3, necesitas la Z. ¿Y qué pasa si es de 4? ¿Y qué pasa si es de 5? ¿Qué pasa si tenemos un vector de una sola dimensión? Que a lo mejor en física se utiliza en algún momento. Claro, aquí está fallando algo. Tendría que ser la cantidad de elementos del vector tendría que depender de las dimensiones que tengo. ¿Cómo hago eso? Primer approach, primera forma de atacar esto. Luego la refinamos. No renunciaré a tener X y Z. Pero una de las cosas que podría hacer es, oye, un vector dinámico, dice Watson Cool. Podríamos tenerlo, un vector dinámico. La única cosa que yo veo aquí es el hecho de que sea dinámico. Un vector 2D siempre va a ser con dos. Un vector de 2 siempre va a tener 2 elementos. Un vector de 3 siempre va a tener 3 elementos. Poner aquí un vector std vector de t
esto nos está malgastando un poco de memoria. Y además no es en pila. Una de las sugerencias que a mí se me pasan por la cabeza es muy parecida a esto, es utilizar un std array. Es decir, vamos a poner un array. O, si esto fuese C antiguo, haríamos esto. T... Y es que ni me acuerdo de cómo se hacía. Esto es C, ¿eh? mValues, creo que era así. Para poner 2. Ni me acuerdo. Esto yo no lo uso ya. Utilizaremos la versión moderna. std-array de t. dim. mValues. mValues, correcto. A ver, que siempre lo hago al revés. Es class y size, vale. ¿Sí? Ahora ya no tengo esto aquí. ¿Y qué voy a hacer? Fijaros, voy a adaptar mis operaciones. La operación de, en este caso la suma, voy a hacerle un buclecillo. De hecho, voy a hacer una cosa un pelín más bonita. ¿Os acordáis que antes hemos programado operadores? Voy a programar otro operador más. Voy a programar primero un get con y dimension. Que esto era un return mValues de... Esto no está protegido, pero prefiero más ir a la chichilla complicada que no poner aquí if dimension es más pequeño que no sé qué, que esto me lo ensuciará. Y si esto llegase a ser una cosa así en producción seria, ya lo arreglaríamos. Le haríamos un get. Y la otra que voy a hacer va a ser sobrecargar el operador corchetes, como el de la matriz. Y esto lo que hace es un get de mi dimensión. Y así nos curamos en salud. Claro. Entonces, a ver. Otro que vamos... Perdón. Y de la misma forma que tengo estos, necesito los no constantes. Porque vamos a modificar esta cosilla bonita. Claro, ¿qué voy a hacer ahora? Perdonad por el retraso de esto, ¿eh? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues sencillamente voy a donde había aquí la operación, voy a hacer un bucle. For int i es igual a 0. I es más pequeña que dim. Fijaros que esto en el fondo es una constante. I más. Y lo que haré será result de i, que es este operador de aquí tan bonito, es igual a get i, que es esta de aquí, bueno, o esta de aquí, más, y aquí podríamos hacer, en este caso, las dos, iOther de i, aunque esto sería equivalente a iOther.getI. Y con esto ya hemos hecho la suma de vectores de 27 dimensiones, para que los físicos, cuando estudien el universo, que dicen que tenemos 12 dimensiones, pues no tengan que hacer un vector 12D. Y ahora, por cierto, me parece alucinante, estas cosas del universo, que llegan a investigar que si tenemos no sé cuántas dimensiones y tal, y que el cerebro humano no puede comprenderlas, a mí me chiflan. Pero bueno, no voy a entrar más en detalles en esto. Lo hemos cambiado por un vector, y aquí haremos lo mismo. La multiplicación va a ser sencillamente un for int i es igual a 0, i es más pequeña que dim, y más. Y lo mismo, result de i es igual a get de i por iOther. Pim pam. Claro, ahora... Vale, esto... Ahora, problemas. Problema número 1. Esto ahora no funciona. ¿Por qué? Porque he quitado la X y la Y. Luego las reañadiré. Mira, no voy a borrar el código. Lo comento. Luego lo rescato. Quiero rescatarlo esto. Vale. Esto... fuera. Y ahora puedo declarar mi vector de floats bidimensional, vector 2D, o puedo
y aquí es donde ya está la gracia, declarar mi vector tridimensional, vector 3D, o si soy físico y estoy estudiando el universo, puedo declarar mi float 12, vector 12D. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo ahora ya tengo esto implementado y yo puedo utilizar mi vector 12D. No, porque si tengo que rellenar 12 valores me voy a cansar mucho. La X, por ejemplo, le pongo 1.0F. La Y le pongo 2. Y aquí le pongo un 3. Si alguien se espanta, puedo frenar, ¿eh? No me importa parar un segundo. Magia negra de veras. Pues no has visto nada. Espérate. Esto es el nivel 1 de magia negra. Vale. Entonces yo en teoría, puedo hacer esto. V3D. ¿Vale? Nuestro vector. Ahora podemos multiplicarlo. Tendríamos 1, 2, 3, tendrá que dar puestos 4, 6. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Que me espanto, que no compila. Vale. ¿Vale? Fijaros que size es 3, perfecto. 2, 4, 6. Chimpún. Vale. Vale. Bien. Y ahora alguien me dirá, vale, bien, sí, sí, muy bonito, pero si yo tengo que utilizar tu clase vector sin X y Z o X y, no la quiero. Yo diré, y tendrías razón de no quererla. Yo tampoco la querría. Claro, ¿cómo lo hacemos ahora? Para poder recuperar esto, que esto vuelva a compilar. Cuando estoy utilizando un array. Bien, pues las templates tienen una opción nueva, una opción más. Que es decir, oye, sí, mira, tú tienes aquí tu clase vector, con estas, en este caso, y empiezan a ser unas cuantas operaciones, pero, si lo crees conveniente, haces un copy-paste y le dices, mira, cuando sea un vector de 2, cuando sea este tipo concreto, utilizas esta versión de la clase y no la general. Y aquí no lo haré así, ¿eh? Utilizaré esta misma técnica, pero no lo haré así. Yo sí que podría poner esto como público, hacer un get un poquito más bonito y ajustarlo. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque no quiero repetir todas las operaciones. Es decir, puedo aceptar repetir el get, los dos gets. Pero si luego esta librería es como una sobrecarga, dice Watson Cool. Sí, es una sobrecarga de parámetros de templates. Tal cual. Pero el problema es que tienes que escribir todas las operaciones de nuevo. Y yo no quiero hacer eso. ¿Vale? Porque sí, ahora tengo 2, jiji, jaja, pero si esto fuese matemáticas de verdad, ¿qué? El vector puede que si el producto escalar, el producto por escalar, que si no sé qué con matrices, que si inviértelo, que si rótalo, que si... podrían ser que 50 operaciones con tranquilidad. No quiero eso. No quiero eso. Entonces voy a hacer nuevo uso. Bueno, esto en el fondo no es nuevo lo que os voy a decir, pero la gente a veces se le olvida. Que es que puedes pasar los templates a las clases superiores. Voy a declarar, ojo, class vector data. También con templates. ¿Y qué va a tener este vector data? Le voy a poner esto, que son los mValues, y le voy a poner los gets. Dices, ya, ¿y esto que has hecho sirve de algo? Sí. Y esto haré que herede de vector data. Y fijaros que le paso al padre los parámetros.
¿vale? Le digo, oye, vector hereda de vector data y le paso los parámetros. Esto a priori tendría que funcionar igual. Vale, esto va igual, perfecto. ¿Cuál es la clave? Voy a hacer la sobrecarga solo de esta, de la clase padre. Que bueno, a ver, implementar las operaciones para la versión 2D, la versión 3D y la versión 4D, que serían las más útiles. Si alguien quiere implementar la de 1D también, me parecería razonable. Decimos, oye, cuando seas 2D, no vas a guardarte este array. Vamos a volver a la X y a la Y. Y además las haremos públicas. Y el get, voy a hacerlo cutrongo. Tal cual, ¿eh? Hago un switch. Si me pasas el 0, devuelvo la X. Si cuando me pides cualquier cosa, te devuelvo la Y, por decir algo. Y el otro igual. Pim pam. Fijaros, ahora esto es donde empieza a explotar la cabeza, ¿eh? Yo tengo mi clase vector, que me llegan los dos parámetros. Vector hereda de vector data. Y vector data, por regla general, va a ser este. Pero si me pasan como dimensiones un 2, va a ser este. ¿Cuál es la gracia? Que vector 2 tendrá X e Y. Entonces, en teoría, esto sigue funcionando normal. Pero esto ya funciona. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora el vector 3 no está especializado, no tiene su sobrecarga. Con lo cual el vector 3 utiliza el genérico y el genérico no tiene X y Z. Podría implementarlo. Pero esto ya sería fácil. Podría hacer el mismo pero con 3. ¿Vale? No lo voy a hacer ahora porque a lo mejor luego en esta clase voy a tener que hacer cosillas extras. Y prefiero más dejar la versión 2D ahí específica y el resto que funcionen de forma genérica. Pero fijaros que ahora hemos recuperado la X y la Y y seguimos teniendo la opción de hacer vectores del tamaño que queramos, solo que si no es el de 2 es especial, le ponemos más cariño y al de 3 le pondremos más cariño. ¿Sí? ¿Se ve el detallito? Vale. Vamos a expandirlo un poco más. Ok, aquí alguien me dice, oye, un momento. Está muy bien esto que has hecho. Pero a mí lo que me gustaría es que el vector 2D Sí, perfecto, dice Watson Cool. Mola, pero puede molar más. Vamos a hacer que mole más. Vale. A mí me dicen, oye, esta sintaxis de aquí, sí, muy bien, tienes X y me gusta mucho, pero no me gusta suficiente. Yo lo que quiero es poder hacerlo en constructor. Que queda mucho más limpio, más sencillo. Y quiero hacerlo bien. Quiero además, porque somos así, quiero que si te paso más parámetros de los que toca o menos de los que toca, falles. Entonces, alguien diría, vale, ¿cómo haríamos esto? Vamos primero a la opción naive. Vale, vamos a crear un constructor nuevo. En vector. Vector. Y le pasaremos y X. Esto ya os digo que luego lo cambio, ¿eh? Y Y. Y ahora, ¿qué? Le paso al vector data. Le digo X e Y, te los paso arriba, ¿no? Vector data. Pues sí, se los pasamos. Tenemos aquí... Bueno, lo pongo público, pero es que me da más bien igual. A nuestro vector data nos llegarán los parámetros. Pim, pim, muy bien. Y hacemos aquí X, pillamos el IX. Y pillamos el IY. Vale, ¿y esto funcionaría? No. No funcionaría. Un momento que lo completo. Hago la llamada.
¿Por qué no funcionaría? Porque esto está implementado exclusivamente para el caso del 2. ¿Qué hago yo aquí? En el 3, ¿qué le tengo que pasar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para pasarle a 3 y que el 2 se entere y tal? Fijaros que aquí hay un problemita, y es que no tenemos forma de controlar estos parámetros. Bueno, no tenemos forma hasta que metemos templates. Vamos a hacer lo siguiente. Claro, porque yo aquí, perdón, yo quiero poder hacer esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Quiero que el de 3 me admita 3, el de 2 me admita 2, el de 1 me admita 1, y si al de 2 le meto 3, con herencias, dice Watson Curl 2, ¿implicará la herencia? Sí. Haremos un pelín de magia para la herencia. Pero haremos una cosa antes. Y vamos a utilizar también otra template. ¿Qué template? Y esta ya es... Esto es... A ver, no me acuerdo en qué año lo añadieron esto. Todos los compiladores modernos lo tienen, ¿ok? Yo ahora estoy trabajando en C++ 14. Esto es del año 14. Luego, al final del stream, si me da tiempo, que espero que sí, lo cambiaré a 20 para hacer una cosa súper moderna. ¿Vale? Pero de momento en 14. Entonces, esto es una porquería. Este constructor que he hecho es mierda. No me vale. Irloz 1909. ¿Cómo va el streaming de esta tarde? Pues muy bien, hoy C++, en plan hardcore. Magia oscura. De verdad, estamos haciendo cosas que no se enseñan en las academias. Y eso me gusta. Y meter a la gente en el lado oscuro de la fuerza. Que es donde se está bien. Ok. Vamos a cambiarlo. Primera cosa, para que quede bonito. Crearemos un constructor sin parámetros. Que yo creo que esto nos va bien siempre. ¿Sí? Y lo pondremos también en el vector data. Y lo pondremos también en el otro. Sin más. Esto es básicamente para poder hacer la fórmula que teníamos antes. Ahora, yo voy a hacer, ojo, nos va a explotar la cabeza un rato. Voy a hacer un constructor, a ver, que va a tener una cantidad de parámetros variable. Y esto se hace, evidentemente, con un template. Pero, diremos, oye, sí, un template, pero un template con type names en plural. Muchos, los que quieras. Y esto se hace con type name puntos suspensivos params. Esto básicamente lo que está diciendo es, oye, params en el fondo es un conjunto de parámetros que pueden ser 0, 1, los que sean. ¿Sí? Y aquí, a ver, un momento que esta sintaxis la tengo apuntada porque me cuesta, ¿eh? Y eso que la utilizo, pero siempre es la típica mierda que al final a uno se le pasa. Params. Pum, pum, pum. Y params. ¿Sí? Esto... Ahora terminaré de programar esto. Punto, ha dicho Oxley. Sí, exacto, punto. A ver, un momento, que no me confunda, ¿eh? Que si no... Vale, no. ¿Esto qué ha hecho? Esto de golpe ha habilitado que yo pueda hacer constructores con cualquier tipo de parámetros. Con lo cual, esto ya se lo come. Fija, esto ahora compila. Funcionar no va a funcionar porque no hago nada. Pero yo ahora puedo también poner... los que sean. 6, 27... Fijaros que ahora no se comprueba nada. Básicamente admito cualquier combinación de constructores que me pasen cosas. Y de hecho, si no recuerdo mal, hasta puedo pasarle cualquier mierda. Y esto, pues como os podéis imaginar, no es correcto. Porque yo quiero, una, que la cantidad sea la que se corresponde al numerito. 2, que además solo puedan ser... del tipo T. Y ahora lo del tipo T se me ha ido en la cabeza cómo hacerlo. A lo mejor luego me acuerdo. Pero vamos a hacer el tamaño.
Esto es ya menos magia negra. La forma bonita de hacerlo hasta, cuidado, hasta C++14 incluido, era la siguiente, era poner un assert. Le decimos al compilador, mira compilador, yo quiero que esta línea deje de compilar si no se cumple lo que te pondré aquí y además me muestras por consola el error este. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Oye, mira, quiero que me mires que el tamaño de params, size of, con puntitos, no sé si es con params o con iparams, para sea igual a dim. Y si no, el número de parámetros no encaja. Ahora esto deja de compilar. ¿Veis? Aquí lo que me está diciendo es, oye, mira, que aquí he introducido... Básicamente esto lo que hace es intentar compilar esto, ¿vale? Dirá, mira, aquí tengo 5 parámetros, me voy aquí, esta es la operación que voy a llamar y hago esta comprobación. Digo, oye, ¿se cumple que el número de parámetros es igual a dim? Pues si se cumple, perfecto. Y si no, falla la compilación y me sacas este mensaje. Y es lo que ha hecho. El número de parámetros no encaja. Esto, hasta C++14, es la forma que se hacía. En C++20 hay una forma mejor, que son los concepts, que ya llegaremos. Bueno, sí, llegaremos a los concepts. Si pongo 3, perfecto. Y si pongo menos, pues tampoco. Te dice, oye, que no. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues pasárselo arriba. Haremos esto parecido aquí, en el vector data. He hecho copy-paste, Y si no recuerdo mal, aquí al mValues le podemos pasar entonces cuidado, la sintaxis de esto me cuesta, un segundo, que a veces hay que poner los puntos arriba, puntos abajo, y ahora dirán, no compilo porque no quiero. Lo que sí está claro es que este ya me gusta. Este está bien. A ver. Y params, el paquete de parámetros debe expandirse en este contexto. Vale. Y params, el paquete debe expandirse en este contexto. Puntos. ¡Ah! Ningún sobrecarga acepta 3 argumentos. ¡Uy! ¡Pánico! No me acuerdo cómo se hacía esto. Lo tengo apuntado, no os preocupéis. Estas mierdecillas. Vale. Creo que era así. Vale, ya lo tenemos. Esto básicamente lo que hace es crea lo que se llama una lista inicializadora, bla 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 mambo jambo, para expandir todo esto y pasárselo a mValues. Y esto a priori, aquí teníamos v3d, que era 1, 2, 3, pues los comprobamos que esto funcione. V tiene 4 y 2, correcto. Y v3d tiene 1, 2 y 3, que es lo que nosotros le habíamos pasado, y result tendrá 2, 4 y 6. Fijaros cómo está todo funcionando. Hemos hecho el constructor con C++14. Luego lo hacemos en 20 si da tiempo. Y hemos podido... Bueno, esto básicamente sigue funcionando. Bien. Y ahora yo digo... Oye, ¿podríamos tener un vector de algo que no fuera un número? Por cierto, aquí
Si hay alguien que tiene alguna duda o dice, oye, esto no lo he entendido, que me lo diga y no me importa volver atrás y explicar las cosas un poquito más. Aparte de hacer videojuegos, soy profesor. Así que esto es el pan de cada día. ¿Puedo hacer un vector 2D de strings? Claro. A ver, me faltará el include. Pues compilar, compila, ¿no? Vale. ¿Y puedo sumar dos vectores de strings? A ver si esto... Tengo uno, el segundo. Y hago un auto. Result es igual a vector 2 de string más vector 2 de string 2. ¿Qué dará? Result string. Pues tendría que darme un vector donde la primera componente ha sumado A y C, o sea, AC, y la segunda donde ha sumado B y D. Y dimension, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Y dimension, vale. A ver, le damos. Vale, el primero tiene A y B, el segundo tiene C y D, y el tercero tiene ACBD. ¿Veis? Está funcionando por los templates. Pero... ¿y la multiplicación? ¿Qué pasa si yo cojo mi vector de strings y lo multiplico por 4? ¿Funciona esto? Fijaros que no. Me está diciendo, oye, la multiplicación que estás queriendo hacer aquí es basura. ¿Por qué? Porque estoy compilando esta operación, tengo aquí un get de i que me devuelve un string, aquí me has pasado un número y no tiene sentido multiplicar un string por un número. Esta operación no está definida. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría si yo tuviese el operador de resta. Yo no puedo restar strings. Básicamente ha funcionado la suma por potra, por suerte. Porque el operador es, porque el string tiene o acepta mases. Pero ya está, el string realmente no tendría que ser válido. Y aquí, en este momento, es donde decimos, vale, está bien que esto no compile, no puede compilar. Lo que no está bien es que el error no me lo dé aquí. Aquí me tendría que decir, oye, no puedo, es que no está definida esta mierda. O sea, no va a funcionar. En vez de decírmelo aquí dentro. Fijaros que esto es código de mi librería. ¿Qué pasaría si alguien quiere utilizar esta librería? Pues tendría que mirar dentro de la librería para ver dónde le está dando el error de compilación. Feo. Pero aunque era feo, hasta el 2014 es lo que había que hacer. Suerte que en 2020 nos añadieron los concepts. Y ahora voy a hacer un concept. Pero antes que eso, tengo que actualizar la versión a 20. Sí, importante. Fijaros que he puesto C++ 20. El moderno, el último. ¿Vale? Sí que estamos en el 22, pero el 20 sigue siendo el último. Y no, ahora mismo no sé cuándo es el siguiente. ¿Vale? Get, no se encontró el identificador. ¿Pero qué me estás contando? Ahora mismo estoy alucinando. ¿Por qué no funciona el get? Si está aquí. Que la que debe estar disponible ya que ninguno de los argumentos depende de un parámetro de plantilla. ¡Wow! Bueno, no hay problema, ahora lo miramos. Get no se encontró el identificador. Pero si esto es de la clase padre, amigo. Vale. Si quieres que te ponga un dis, yo te pongo un dis, nene.
no me importa lo más mínimo. Esto no sé por qué ha fallado. No sé, cosas del compilador nuevo. Esto ya no me gusta. Vector Data no es una base o miembro. Pero sí que lo eres. ¿Eh? Si yo hago esto, lo pide. ¿De verdad? Ahora mismo estoy alucinando. No me esperaba esto para nada, pero para nada. Voy a ponerle un namespace porque esto es muy raro. C++ tiene estas mierdas a veces. A ver si... Que no sea esto, ¿eh? Que solo he cambiado uno y no he cambiado el otro. Y no sé si podéis oír a mi perro de fondo. Pero... La vector floating no válida. Vector data no es una base miembro. ¿Por qué? ¡Ah, jolín! ¡Chah! ¡Qué burro! ¡Qué burro! Me faltaban los parámetros. No sé ni cómo estaba compilando esto. Ahí. Cuando se llama la clase padre, hay que ponerle los parámetros del template. La clase padre no se puede llamar sin parámetros y no lo estaba haciendo. Vale, ya está. Fin del pánico. Por eso tampoco falla... Tampoco... Ata. Vale. Yo lo que iba. Concepts. C++20 introduce concepts. Básicamente un concept lo que viene a decir es, oye, voy a hacerte una pregunta sobre, o voy a establecer una serie de reglas para que esta operación exista. ¿Sí? Con lo cual, Andreus 0007, muchas gracias por el follow, bienvenido. Hoy, bueno, básicamente en este canal yo me dedico a programar, sobre todo los viernes que hago un juego en Unity y los martes hago cosas extra y hoy ha tocado a C++. Así que nada, espero que aprendamos todos aquí y nos pasemos un buen rato. Y normalmente hago sobre las 6, 6 y media hasta las 8. Faltarán unos 15 minutos, haré un poco más hoy si me da un poco más de tiempo. Vamos a hablar de concepts ahora. ¿Qué es un concept? Un concept en el fondo es ponerle una serie de limitaciones, una serie de condiciones para que una operación exista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va esto? Y esto ya es ¿Qué tiene que pasar para que dos elementos, T y T2, puedan ser multiplicados? Respuesta. Pues tienen que ser multiplicables. La verdad es que la respuesta era eso. No tiene más. ¿Podría yo decirle, oye, esta operación solo existe y me das un error bonito, por favor, si los tipos que me das se pueden multiplicar entre ellos? Gracias. Y además que sea bonito. Respuesta, sí. Sí. ¿Os acordáis que hemos definido aquí? No es el tipo de multiplicar. Pues vamos a definir una limitación. O multiplicable en este caso. ¿Y qué será? Y aquí es donde empieza. Es decir, para que dos números sean multiplicables, dos tipos sean multiplicables,
tengo que definir de alguna forma que esto se cumpla o no se cumpla. ¿Y cómo se hace esto? Y esto de aquí ya yo flipo, esto es para flipar. Palabra clave, requires, ¿sí? Y le pongo como si fuera una operación. T1 y left, T2 y right. ¿Sí? Creo esta operación especial llamada requires y le meto código dentro. Entonces, el compilador lo que va a hacer, ojo, cuando yo le pida que evalúe esto, él intentará compilar esta expresión. Si no puede compilar esta expresión, multiplicable será falso. Si puede compilar esta expresión, entonces multiplicable será cierto. Entonces yo lo que hago es decirle, oye, a ver, un momento. ¿Por qué fallas tanto ahora? Me he dejado un punto y coma, lo más seguro. Bueno, ya sí. Entonces, para yo poder tener esta operación que funcione, le digo, es necesario que sean multiplicables t y t2. Y se lo estoy diciendo, oye, mira, si no, a ver un momento que esto compile, que no haya liado. A ver, el requires, que yo soy capaz de liarla con mucha facilidad. Declaración irreconocible. Ah, perdón, esto no es... Sí. Concept, estaba hablando de concepts. El concepto multiplicable será cierto si se cumple esta condición, si este código compila. Cuidado, si este código no compila, el programa en global sí que compila. Sencillamente multiplicable será falso. Y aquí digo, oye, tienes que ser por fuerza multiplicable. Y a ver, ahí lo tenemos. ¿Y qué pasa si ahora hago esto? Nos dice, y además el error nos lo pone aquí, oye, sí, está muy feo el error que das, pero al menos me lo das aquí. El error es esto, yo no puedo multiplicar estos valores. Por contra, yo sí puedo. De hecho, fijaros que esto sí que compila. ¿Sí? Voy a hacer la de la suma. De hecho, esta la llamaré constraint, ya que están dentro del namespace mult. Constraint. Y en la suma haré lo mismo. ¿Cuándo puedo sumar dos elementos? Cuando son sumables. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora tengo, por ejemplo, dos mapas, no puedo sumar dos mapas. Entonces, otra vez. Template. T1 y T2. Concept. Constraint. Que el nombre segundo lo he dado yo. Es que tienes que compilarme esto. ¿Vale? Si no compila, esto es falso. Entonces, y left más y right. De hecho, aquí yo podría poner AutoR es igual a, aunque en este caso me daría igual, ¿vale? Pero yo prefiero más... ¿Y por qué? Punto coma. Ahí. Prefiero más dejar la expresión suelta. Si esto compila, perfecto. Y si no compila, pues mal. Con lo cual, yo le pongo aquí requires sum constraint t2. Ok. Fijaros que ahora tengo protegidas estas dos operaciones. Vale, esto no compila. Normal que no compile. Lo hemos hecho para que no compile a través de nuestros constraints. Vale. ¿Y qué más? Pues bien, teníamos todavía una cosa pendiente. ¿Vale? Esto de los constraints, esto ya es explosión mental. Que es, ok, sí, tú me dices... ¿Os acordáis que habíamos hecho que el número de parámetros no encajase? Ok. Pero seguimos estando en las mismas. Este error, si bien era obligado en C++14, este error tenía que estar dentro de nuestra librería. Yo no quiero este error. Yo lo que quiero es poder tener un constraint
un concept que me diga o que me proteja de la cantidad de parámetros y que el error me lo dé donde toca. Y esto podemos hacerlo también aquí. Entonces quito la versión vieja. Quito la versión de C++14 y vamos a crear aquí un requires de cosas. Que dejad consultármelo, que mi cerebro está ligeramente frito en este momento. Y me noto. Vale. Entonces, ¿qué tendremos aquí? A ver, esto será requires. A ver si me sale. Size of. Params es igual a dim. Fijaros que he puesto el check aquí como requisito. En el fondo no he cambiado nada. A ver si esto compila. Bueno, no va a compilar correctamente. No va a compilar. Porque aquí me dirá, no cumplo. Es... ¿Vale? Dice, oye, ahora ya no me dice los parámetros no encajan. Me dice, oye, no tengo ninguna operación que tenga 4 argumentos. Y de hecho ni siquiera da la sugerencia. ¿Pero por qué? Porque es que es un vector de 3. El vector de 3 tiene 3. Y el vector de 2 tiene 2. El vector de 1 tiene 1. Y no querría yo entrar en vectores de 0. ¿Vale? No, ni en vectores con cosas negativas. Esta no es la idea. ¿Qué hora es a todo esto? Porque ya estoy llegando al final. Vale. Entonces, esto sería el micro introducción crash course a templates, concepts y constraints. Tengo pensado hacer una cosa más bruta todavía, pero más bruta. O sea, ¿qué pasa? Que hoy no me va a dar tiempo, así que lo haré otro día. A ver si puedo la semana que viene, aunque esto me lo tengo que preparar con un poco más de cariño porque es difícil. Que dice lo siguiente. A ver, muchos de nosotros hemos estudiado física, aunque sea en la escuela, ¿sí? Y uno dice, oye, que yo lo que tengo normalmente no es un vector de floats. Tal cual. Yo lo que tengo es un significado asociado a este float. Puede ser un vector de metros. ¿De acuerdo? Y si este vector de metros lo divido por tiempo, ¿qué devuelve? Pues un vector de velocidad. Entonces, mi idea es la siguiente. Es crear, aparte de el vector, que este luego podríamos ampliarlo con más operaciones. De hecho, dejad que ponga la división, que yo creo que es interesante tener la división. Lo que voy a hacer después va a ser crear un sistema con templates para representar a unidades. De hecho, espera, no, esto ya lo haré otro día. Os lo enseño cómo lo haría. Abrir carpeta contenedora. Os pongo la base, lo llamaré measures. Entonces, namespace para que veáis usos de templates, ¿eh? De hecho, esto yo oí en una conferencia, quizás sería el año 13, de una persona que decía, oye, podríamos hacer esto. Y es algo que tengo clavado que me gustaría hacer bien, que no he hecho nunca. Que es class measure. Entonces, vamos a ver. Cosas. Si yo tengo variable 1 es igual a 4 metros y variable 2 es igual a 2 segundos y hago variable 3 es igual a variable 1 entre variable 2, esto básicamente viene a ser 2 metros por segundo, velocidad. Si yo tengo v4 que es igual a v1 por sí misma, recordad, metros por metro son metros cuadrados, estos serían 16 metros
cuadrados. Entonces, ¿podríamos hacer algo que funcionase así? Que el tipo de nuestra variable va cambiando en función de las condiciones físicas que nosotros tenemos. Es decir, ¿podríamos hacer una librería o expandir nuestra librería de matemáticas para soportar esto? Sí. Y de hecho la idea que tenía, o la que yo leí inicialmente, que luego la sofisticaré, porque haré una implementación primero sencilla y después haré la versión C++20. Dice lo siguiente: oye, de las unidades, lo único que me importa realmente son los exponentes. Así que voy a poner como templates los exponentes. En este caso, el primer template representará el exponente de la distancia. El segundo, el exponente del tiempo. Entonces, aquí lo que yo me gustaría tener es, oye, una medida de con un 1 primero y un 0 después es una medida de distancia. Porque tiene los metros elevados a 1 y el tiempo elevado a 0. Una medida de 0, 1 es una medida de tiempo. Una medida de 2, 0 es una medida de superficie. Y de la misma forma podemos combinarlos. Una medida de los metros elevados a la 1 y los segundos a la menos 1, esto es una velocidad. Y si es a la menos 2, es una aceleración. Pues entonces, y sería lo siguiente. Yo lo que me gustaría es poder hacer cosas así. Velocity es igual a dist entre time. Y esto con template se puede hacer. ¿Vale? De hecho, la división aquí es relativamente fácil. Os hago esto en modo trailer y os insto a que vengáis la próxima semana o el próximo día, que sería lo siguiente. A ver si lo hago bien. Sí. Cualquier medida multiplicada o dividida por otra medida ¿sí? ¿Qué devuelve? Fijaros, en una división, ¿qué les pasa a los exponentes del primero con los exponentes del segundo en respecto al resultado? Fijaros que tenemos que nuestro exponente de arriba se mantiene y el exponente de el que divide lo que hace es restar por la velocidad. Fijaros que el resultado de una medida de distancia de una medida x dividida por otra va a ser una medida nueva, como aquí. Velocidad, fijaros, distancia es 1, 0, tiempo es 0, 1, velocidad es 1 menos 1. Va a ser dist menos dist 2, time menos time 2. Sí. Fijaros que aquí también puedo hacer el data y puedo hacer también templatizarlo, ¿vale? Entonces, la idea, os insto al próximo día, vamos a completar esto. Vamos a llegar al nivel máximo de cómo podríamos hacer esto bien. Porque esto que estoy haciendo aquí es solo la primera iteración, lo que se proponía en el año 13. Ahora que estamos en el año 22, se puede hacer mejor. Pero fijaros que esto en el fondo va muy bien. De hecho, esto nos va muy bien cuando trabajamos, porque las cosas físicas siempre las utilizamos un montón. Pero bueno, no quiero entretenerme más. Así que, si hay alguna duda, este es el momento. Si no, voy a cerrar el stream. A ver, entonces os pongo aquí la información del canal. Ahí estamos. Entonces, todo lo que veis aquí, todo, lo tengo en GitHub. Podéis encontrar los links de GitHub de todo lo que he hecho en el acerca del canal, ¿de acuerdo? Si estáis viendo esto en Twitch. También todos los vídeos que hago los subo a YouTube.
para que queden para la posteridad. Está todo. Los viernes me dedico a hacer un videojuego, pues en YouTube está desde el primer día que hice un nuevo proyecto en Unity hasta lo que hice el viernes pasado, que ya ni me acuerdo. Ah, sí, traducciones. También en Twitter voy avisando, sobre todo los martes, que a veces no hago stream, también aviso. Digo, oye, este martes voy a hacer, este martes no, Y nada, deciros eso, que estoy los viernes a las 6:30, 6:30. Los martes algunos también, de 6 a 6:30. Los viernes hago Unity, C#. Los martes hago otras cosas, hoy ha tocado C++. Avanzado, oscuro. Así que nada, espero que hayáis pasado una buena tarde, que hayamos aprendido entre todos un poco y deciros que ha sido un placer. Me despido de vosotros. Venga, hasta la próxima. Adiós.